¿Es todo el universo para el ser humano? Parte primera. La ciencia. Os quiero decir que gran parte de lo que digo aquí lo he aprendido del padre Carreira, jesuita, astrónomo, muy famoso en el mundo entero. Y como a veces las cosas se aprenden mal, igual digo alguna tontería, pero bueno, lo hago con toda buena voluntad. Y recuerdo especialmente al padre Carreira, que tan buena imagen da siempre de lo que es nuestra creación. Bueno, comenzamos entonces la charla. Vamos a hablar del universo y vamos a ver cómo es. Vamos a enterarnos primero de cómo es el universo, que es lo que se pregunta el hombre desde siempre. Se ha preguntado: ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿En qué situación me encuentro? ¿Cuál es mi lugar en el universo? Se lo ha preguntado siempre. Bueno, pues nos hacemos una idea de cómo es el universo. Actualmente la teoría del Big Bang es la más plausible de las que hay y está bastante ratificada por todos los experimentos que hacen los físicos y los astrónomos. Si el universo surge de un punto, el Big Bang, desde hace aproximadamente 13.500 años, hay otros autores, 13.500 millones de años, he dicho 13.500 millones de años. Hay otros que dicen que son 15.000, pero bueno, poca diferencia hay, más o menos. Desde entonces se está expandiendo del punto inicial en forma radial, pues nos vamos a encontrar con que el radio actual del universo sería 13.500 millones de años por 365 días que tiene el año, por 24 horas por día, por 3.600 segundos por hora, por la velocidad de la luz, 299.792.458 metros por segundo, lo cual nos da un radio del universo de 1,276324 por 10 elevado a 26. 26 ceros detrás. Es decir, esta es la expresión. Los matemáticos hasta ahora no tenían nada más que llegar al billón. Se llegaba al billón en la expresión de una cantidad. Hay cantidades que son ilegibles. Pero como ha surgido todo el tema ahora del Sistema Internacional de Unidades, que ha tenido su modificación de la definición de las unidades, entonces se han inventado otros términos para ir definiendo esos números tan enormes que salen. Llegan hasta los 10 elevado a 24, que es la máxima dimensión con la que están trabajando ahora los físicos. Y las expresiones que han dado son estas: yotámetro, zetámetro, hexámetro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Esto para que os hagáis una idea de dónde llegamos. Desde 10 elevado a 24 a 10 elevado a menos 24 metros. Estamos hablando de dimensiones que ni con un microscopio electrónico se puede conseguir. Bien. Para hacernos una idea más clara, os voy a poner aquí una cosa que algunos conoceréis, porque ha circulado por internet, que es un viaje que propone la NASA a través del universo. Este viaje va desde lo infinitamente lejano, habla de lo grande, pero en realidad yo diría de lo infinitamente lejano a lo infinitamente más íntimo de la materia. Es un viaje que empieza y termina con distancias, como decía antes, difíciles de comprender. Están referenciadas mediante notación científica, que es la que decía antes, 10 elevado a. Comienza a 10 millones de años luz, ya hemos dicho antes que era mucho más grande el universo, y termina pues aquí en la Tierra a 10 elevado a menos 16 metros. Nos vamos a ir moviendo en el espacio con una velocidad decreciente para poder aterrizar sin estrellarnos, como hace el avión cuando se va acercando. Es decir, que los primeros pasos que vamos a dar son de unas distancias enormes, pero después van disminuyendo poco a poco hasta que lleguemos ya al estado microscópico. 10 millones de años luz. Pues
a ver, perdón, sí, 10 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea. 1 millón de años luz, hemos pasado de 10 millones a 1 millón. Se hace visible la espiral. Esa sería la Vía Láctea, y luego ahí abajo tenemos la galaxia de Andrómeda, que es la más cercana a la galaxia, a nuestra Vía Láctea. 100.000 años luz. Pues difícilmente podemos ver y definir nuestra galaxia. 10.000 años luz, ya aparecen estrellas de nuestra galaxia, 100.000 millones de estrellas aproximadamente. Pero fijaos, para que nos hagamos una idea de todo lo que hemos recorrido antes, que en el universo se estima que hay 100.000 millones de galaxias. Y cada galaxia con unas 100.000 millones de estrellas. Se nos va de la mente el tema, ¿no? Bien. Las estrellas 10 veces más cerca, 100 años luz, nada aparte de estrellas, y 10 años luz, todavía sigue viéndose nada más que estrellas. Estamos acercándonos a nosotros, a la Tierra. 1 año luz, ya muy pequeñito aparece ahí el Sol. ¿Lo veis bien? A pesar de la luz de la sala. Bueno, ya aparece un poco el Sol. 1 billón de kilómetros. Ya empieza a poderse leer la cifra. El Sol algo mayor. 100.000 millones de kilómetros. Ya comienza a verse el sistema solar. Y ahí están resaltadas las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. 10.000 millones de kilómetros. 10 a la 13 todavía estamos, de metros. Nuestro sistema solar más definido. Ahí ya podemos ver pues, Plutón, la órbita de Plutón, la órbita de Neptuno, de Saturno y de Júpiter. Bien, 1.000 millones de kilómetros. Aquí podemos ver las órbitas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Júpiter la exterior, Marte, la Tierra en azul, la verde Venus y la blanca Mercurio. 100 millones de kilómetros, órbitas de Venus, Tierra y Marte. Seguimos ya yéndonos a la órbita de la Tierra. La Tierra, parte de la órbita de la Tierra está ahí y se ha sobredibujado la órbita de la Luna. 1 millón de kilómetros, la órbita de la Luna también sobredibujada aquí, ya más cerca, y 100.000 kilómetros. Ya la Luna no se ve porque la Luna está más lejos de 100.000 kilómetros, por lo tanto vemos solamente nuestro planeta, nuestra casa. 100.000 kilómetros. El hemisferio norte de la Tierra, esto está enfocado ahí a la península de Yucatán. 1.000 kilómetros. Fotocaracterística de un satélite, más o menos. 100 kilómetros, 10 kilómetros. Aquí este sería el techo de un vuelo de un avión comercial, de los reactores. Difícilmente puede distinguirse los barrios de la ciudad. 1 kilómetro. Esto sería lo que ve un paracaidista al saltar. Vista típica desde un helicóptero, a 100 metros. A 10 metros, esto ya desde un balcón de una casa, a 4 pisos, el cuarto piso aproximadamente, esto es lo que veríamos. Estamos bajando ya mucho más despacio, como veis, ¿no? 1 metro, lo que vemos a la distancia del brazo extendido, lo podemos tocar. 10 centímetros, esto se puede tocar con las hojas y tal, y 1 centímetro. Hemos acercado la cámara fotográfica a 1 centímetro y ya se pueden distinguir la estructura de la hoja. 1 milímetro, aparecen los vasos de la hoja y ya nos metemos en ella. 100 micrómetros. Las células están prácticamente definidas. 10 micrómetros, aparecen las células. 1 micrómetro, el núcleo de la célula. 100 nanómetros, aparecen los cromosomas. 10 nanómetros, se puede ver la cadena del ADN, los bloques cromosómicos a 1 nanómetro, seguimos dentro, nubes de electrones del átomo de carbono. Todo en nuestro mundo está hecho de esto, de átomos de carbono y de átomos de otros materiales. Todo.
10 picómetros, electrón en el campo del átomo, 1 picómetro, espacio vacío entre el núcleo y las órbitas de electrones. El núcleo todavía pequeño, a 100 femtómetros, y aquí tenemos el núcleo de un átomo de carbono. Estamos ya con 10 a la menos 14 de distancia, 1 femtómetro, 10 a la menos 15, cara a cara con un protón, y ya por fin llegamos a nuestro final del viaje, donde nos encontramos con las partículas quark, que son de las partículas más elementales que existen en la materia. Bien, pues después de este viaje nos podríamos preguntar, ¿todo esto ha surgido de la nada? ¿Solo por azar o casualidad? Bien, ¿es todo el universo para el ser humano? ¿Todo esto es para el ser humano? Esta es una pregunta que se hacen los físicos y los astrónomos desde hace muchísimo tiempo. Y me vais a perdonar que lea esto porque es muy preciso lo que hay que decir y no quiero meter la pata. La física y cualquier ciencia de la materia solo puede responder a preguntas que tengan una respuesta experimental. Es decir, que puedan ser comprobadas experimentalmente. Los físicos, si algo no se puede comprobar experimentalmente, no lo reconocen. Por tanto, no es lo posible a la física responder a preguntas como ¿por qué existe el universo? ¿O para qué existe el universo? Tampoco le es posible a la física responder por qué el universo tiene las propiedades que tiene. Pues la física solo puede describir la actividad de la materia con las propiedades que experimentalmente se perciben. Un arqueólogo, por ejemplo, descubre un objeto raro en una tumba antigua. No le basta con que un físico le diga de qué materiales está hecho. Está hecho de granito, está hecho de barro, no le basta con eso. Tampoco le basta con que un químico le diga tiene una composición determinada de tales materiales, tiene tal porcentaje de agua, etc. Tampoco le basta. Siempre se preguntará el arqueólogo, y nos lo preguntamos nosotros casi siempre, todos los días, ¿para qué servía? ¿O para qué sirve esto? Pero esa pregunta no la puede responder ninguna fórmula matemática. También nosotros nos hacemos la pregunta cotidianamente, ¿y cómo llegamos a inferir una finalidad? Por ejemplo, un vaso. Ahí tenemos un vaso. Un físico no puede demostrar que está hecho para contener un líquido, o para servir de maceta, o para colocar unos lápices sobre una mesa. La única forma lógica de saber la finalidad de algo es estudiar las consecuencias de que esto exista y de qué ocurriría si no fuese así. Y esto es lo que han hecho los físicos. Los físicos, no los filósofos, se han preguntado acerca de las características del universo en relación con el ser humano. Y vamos a ir viéndolo un momento. Volvemos a nuestro viaje anterior y empezamos por el final del viaje. Las partículas quark. Los quark son los componentes íntimos de los protones y los neutrones y tienen una determinada masa. Si esa masa hubiera diferido en menos de un 2%, no se habrían podido formar los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Y no estaríamos aquí. El cara a cara con el protón y el electrón tienen la misma carga, pero de sentido contrario. Sin embargo, el protón es 1836 veces más pesado que el electrón. ¿Qué ocurriría si fuera 2000 veces más o 1500 veces más? Que no estaríamos aquí. El electrón en el campo del átomo. En física se habla de 4 fuerzas en la materia. La fuerza gravitatoria,
la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La gravitatoria, todos sabemos lo que es, la electromagnética también, las acciones de la electricidad, y luego la fuerza nuclear fuerte es la que impide que la materia sea traspasable, es decir, la impenetrabilidad de los cuerpos, y la fuerza nuclear débil es la que hace la cohesión entre los diferentes elementos de un átomo. Bien, pues podría ser la fuerza electromagnética 10 elevado a 39 o 10 elevado a 41 veces mayor que la fuerza de atracción gravitatoria. Si ocurriera así, no estaríamos aquí. Es una cantidad exacta que debe cumplir, si no, no habría materia. Electrón en el campo del átomo. La fuerza nuclear fuerte es 136 veces más intensa que la electromagnética. Otro número raro. ¿Qué ocurriría si fuese 150? No estaríamos aquí. La constante de Planck relaciona la energía de un fotón con la frecuencia de su onda electromagnética asociada. Energía igual a constante de Planck por frecuencia. Su valor aproximado es ese que veis ahí, es decir, esta expresión matemática que hay aquí, con 10 elevado a menos 34. Tiene infinitos decimales. Pues bien, si el decimal número 54, fijaos todos los que tiene, si el decimal número 54 variara en una unidad en más o en menos, no estaríamos aquí. La masa del universo, ya nos hemos ido fuera, y vemos nuestro universo, es de aproximadamente 10 elevado a 56 gramos. ¿Qué ocurriría si fuesen 10 elevado a 57 o 10 elevado a 55 gramos? Pues que no estaríamos aquí, no podríamos existir. El Sol es una estrella un poquito mayor que la mayor parte de las estrellas. Es una estrella ordinaria. ¿Qué ocurriría si tuviese un 10% más de masa o un 10% menos de masa? No estaríamos aquí. A 1.000 millones de kilómetros, órbitas de Mercurio, tal. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra estuviese a una distancia del Sol un 10% más cerca o un 10% más lejos? No estaríamos aquí, no podríamos vivir. La Tierra está en la zona habitable alrededor del Sol. Si se sale de ella, no habría vida. El eje de giro de la Tierra no es perpendicular al plano de la órbita, lo que provoca las estaciones. Supongo que eso todos lo sabéis, ¿no? Es decir, la Tierra está inclinada con respecto a la órbita en la que gira alrededor del Sol, y en esta posición, si el Sol está aquí, está recibiendo el calor por esta parte de arriba, pero cuando esté en la otra parte, el calor lo está recibiendo en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Por eso son las estaciones. Bien. ¿Qué pasaría si no estuviera inclinado el eje de la Tierra, que estuviera vertical? Pues que habría una zona ecuatorial achicharrada completamente y unos polos totalmente congelados. No habría posibilidad de vida. Esa inclinación es la que permite que haya vida. Incluso si los grados de inclinación variaran en un 10%, tampoco habría posibilidad de vida. ¿Y si no existiese la Luna? Bien, la Luna se ha formado de una manera que los científicos y los físicos y los astrónomos no se podían imaginar. Pensaron que podría ser o hermana, o hija, o esposa de la Tierra. ¿Qué significa? Pues está claro. Hija de la Tierra, se ha desprendido de la Tierra y se ha quedado atrapada y se ha quedado ahí. De la misma materia que la Tierra y se ha quedado ahí. Hermana, se ha generado a la vez que la Tierra,
y se han quedado las dos juntas por la acción gravitatoria y se han creado a la vez. Esposa se ha creado en otro sitio y por un efecto de atracción se han llegado a encontrar y se han quedado ya solidariamente unidas. Bueno, pues cuando vinieron los astronautas con restos de rocas de la Luna e hicieron investigaciones correspondientes, dijeron que ninguna de las tres posibilidades era cierta. Y llegaron, tras estudios muy intensos, a la conclusión de que la Luna, se había formado porque otro planeta de un tamaño algo superior a Marte, en un determinado momento choca con la Tierra con el ángulo y la velocidad adecuadas para que de ese choque se produzca una fusión entre Tierra y ese planeta y salga una nube incandescente de gases que se desprende de la Tierra y a medida que se aleja se enfría y se queda solidificada en la Luna y enganchada por la acción gravitatoria. Bueno, pues la Luna es La Luna es fundamental para la vida en la Tierra por las condiciones que ella regula. Mantiene estable el ángulo de inclinación del eje de giro de la Tierra. Esa inclinación que tiene en la órbita, que hemos dicho que era la que provocaba las estaciones, la Luna, por su rotación alrededor de la Tierra, crea un efecto giróscopo que mantiene el ángulo con pequeñas variaciones a lo largo del tiempo, pero se mantiene ese ángulo. Si no fuera por la Luna, seguramente el ángulo iría variando continuamente. Es la causante de las mareas, lo cual permite que los mares se renueven, que se oxigenen, que haya movimiento, que haya evaporación, etc. Determina la duración de los días. Los investigadores hicieron un análisis de los restos fósiles de corales de hace 400 millones de años. Y vieron que en aquella época, por los anillos de crecimiento de los corales, que son periódicos en el día, en el año, etc., vieron que en aquellos años, hace 400 millones de años, el día duraba 20 horas y el año 400 días. ¿Qué ha ocurrido? Que la Luna va demorando la velocidad de la Tierra, la va retrasando la velocidad de giro, por su efecto de giro alrededor de ella, va haciendo que la Tierra vaya girando cada vez más lenta. Entonces va atrasando y alargando el día. La Luna. Influye en los organismos vivos. Influye en la meteorología. No lo podemos dudar. Y muchas más cosas en las que influye la Luna. La Tierra tiene tanta masa como Mercurio, Venus, Marte y la Luna juntos. Y si tuviese un 10% más o un 10% menos, no estaríamos aquí. Tiene la masa adecuada para retener la atmósfera de una forma moderada. Si tuviera más, la masa de la Tierra aplastaría la atmósfera contra ella. Si tuviera menos, la atmósfera se desprendería, tendría mucha menos densidad. El núcleo de la Tierra, después del impacto aquel que tuvo, el núcleo de la Tierra está formado esencialmente por hierro y níquel, a una temperatura de 4.000 grados centígrados. Si no fuera así, nuestro planeta no tendría oportunidad de albergar vida. ¿Por qué? Porque gracias a esta composición de hierro y níquel se genera la llamada corriente magnética terrestre, los polos magnéticos, que es esencial para que nuestro planeta sea habitable. Este campo magnético nos protege de partículas ionizadas procedentes del Sol, los rayos gamma, fundamentalmente, que afectarían de forma mortal a cualquier sistema de vida.
También tiene efectos positivos sobre el desarrollo y crecimiento de ciertos organismos y además es definitivo para la alimentación de muchas especies, palomas mensajeras, las emigraciones de aves que hay, etc. Incluso era antes para el hombre, con la navegación fundamentalmente. Ahora ya con los GPS el tema se ha superado. Bueno, pues ese campo magnético además varía, está variando. El ángulo de declinación con respecto al Polo Norte está variando. Y dicen que dentro de 100.000 años o por ahí, o sea, no creo que lo veamos, dentro de 100.000 años habrá cambiado incluso la polaridad, se habrá dado la vuelta. Bien. La tectónica de placas. Gracias a ese núcleo incandescente que hay, se producen unos movimientos de placas rígidas que se mueven constantemente. Estos bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible llamada astenosfera. Esta teoría da una explicación de las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas. También explica la formación de las cadenas montañosas, de las depresiones, de los valles, y también esa masa ígnea en el núcleo es la que provoca los volcanes, que aunque producen catástrofes, también son necesarios para la regeneración de la superficie de la Tierra. Todos esos fenómenos, terremotos que vienen provocados por esto, aunque producen catástrofes, son necesarios para la vida de la Tierra. La Tierra es un organismo vivo. Atmósfera. Es una pantalla para los rayos cósmicos y los meteoritos. La altura de la atmósfera de la Tierra es de 100 kilómetros, aún más de la mitad, aunque la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura. La masa de la atmósfera es de 5,1 por 10 a la 18 kilos. La atmósfera terrestre protege de la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta. Lo que nos dicen cuando vamos a la playa, tengan cuidado que el ozono está muy bajo. Y reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche, actuando como escudo protector contra los meteoritos. Es parte importante que hace posible que la Tierra sea habitable. Bloquea algunos rayos peligrosos del Sol y retiene parte del calor del Sol, haciendo que la Tierra tenga una temperatura agradable, el efecto invernadero. Si no se produjera el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería la media de menos 20 grados Celsius. Ahora, con el efecto invernadero que produce la atmósfera, la temperatura media de la Tierra son 20 grados Celsius. Bien. Y el oxígeno dentro de nuestra atmósfera es esencial para la vida. Hay muchos detalles de cómo han aparecido esos gases en la atmósfera, porque inicialmente, cuando hablamos del impacto aquel que había del planeta con la Tierra, no había esa atmósfera. La atmósfera se fue creando después con esos componentes de gases, pero no entró era gracias a la creación, a la aparición de unos microorganismos que fueron generando nitrógeno y oxígeno. Sin la existencia de la atmósfera terrestre, con su composición determinada, oxígeno, nitrógeno, no estaríamos aquí. La actividad electromagnética de nuestra atmósfera es también fundamental para la existencia de la vida. Una media superior a 25.000 tormentas diarias. He corregido voluntariamente este número porque en otros sitios pone que son 43.000 tormentas diarias sobre la Tierra. Si cada tormenta genera 20, 30 rayos de media, estaríamos hablando de 100.000 rayos diarios. No está muy lejos la cifra, pero así ocurre. Bueno, pues esos rayos alrededor del planeta intervienen en el ciclo del agua y alteran el estado del nitrógeno, formando compuestos nitrogenados que luego van a aprovechar los organismos vegetales. Transforman oxígeno en ozono también y regeneran la capa de ozono que es necesaria para la protección de cualquier actividad biológica. El agua. El agua es esencial para la vida de cualquier organismo. Se encuentra en todos sus estados: sólido, hielo y nieve, líquido y gaseoso, vapor.
y es el único elemento de la naturaleza que no sigue la norma de todos los demás. El único. El agua, todos los elementos, a medida que se calientan, van perdiendo densidad, van teniendo menos densidad. Bueno, pues el agua tiene mayor densidad a 4 grados que a 0. A 4 grados Celsius que a 0 grados. ¿Qué ocurre? Que eso permite que los hielos floten en el agua. Si no flotaran, tuviera esa regla común de todos los demás elementos, cuando el agua se congelara, pesaba más, se iba para abajo y se hundía al fondo, hielo. Seguía helándose al fondo, hielo, y al final todo seguía hielo. Pues gracias a esa característica del agua curiosa, ¿y por qué? Pues gracias a eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, todo el universo ha sido creado para que aparezca en él la vida inteligente. Son tantas las condiciones, he puesto unas cuantas y las más espectaculares. Hay otras muchas muy menudas. Los físicos hablan de 171.000 condiciones similares a esta, 171.000 circunstancias que son necesarias para que haya vida inteligente en la Tierra. Y además unos parámetros tan precisos que los físicos y astrónomos están convencidos de que no se dan en ninguna otra parte del universo. Esta es otra de las consecuencias. Tenía yo aquí, eso para luego. Los físicos y astrónomos están insistiendo en que si uno quisiera cambiar cualquiera de las propiedades del universo en un grado a veces mínimo, pero apreciable, no podríamos existir. Si uno exige que el universo pueda en algún momento y en algún lugar llegar a permitir la existencia de vida inteligente, no mucha, pero vida inteligente, no hay prácticamente posibilidad de modificación alguna. Einstein, en los últimos años de su vida, decía: a mí no me interesa el espectro de un elemento o de otro. Lo que yo quiero realmente saber es si el creador tuvo alternativas para crear el mundo. Y el conjunto de la unidad de la sociedad científica dicen: si se pone como condición al creador que debe permitir que exista la vida inteligente, se puede decir que no hay alternativas. ¿Por qué el universo es como es? Pues estamos con la pregunta casi inicial. ¿Por qué el universo es como es? El universo es como por una decisión finalista, en que el creador crea con un fin y el fin se puede inferir de esos ajustes muy precisos que permiten que nosotros estemos aquí. Porque está hecho para el ser humano. Todo el proceso que ha tenido la historia y prehistoria de la Tierra, con todos los fenómenos que han ocurrido en ella, dan como conclusión que todo ha sido preparado para que aparezca la vida inteligente en la Tierra. Por ejemplo, el tema de los dinosaurios. Con la existencia de los dinosaurios, el hombre hubiera sido extinguido completamente si los dinosaurios hubieran seguido. Bueno, pues ocurrió que vino una bola grande en un momento determinado, chocó contra la Tierra y se cargó a todos los dinosaurios. Según dicen, el impacto fue tal que produjo una nube de gases y humos que tuvo a la Tierra en sombras durante 2 años, hasta que esa nube desapareció. Y así otros muchos procesos que han ido ocurriendo en la Tierra. No digo el diluvio universal, que también pudo influir.